Hola, buenas tardes. Bueno, espero que se encuentren todos muy bien. Me da mucho gusto recibirlas y recibirlos a todos en este evento que venimos planificando ya hace bastante tiempo y que afortunadamente hemos encontrado una muy buena recepción en todos los ministerios públicos del país. La verdad que fue un trabajo arduo porque fue ir contactando ministerio por ministerio, cada uno de los ministerios públicos del país. Así que bueno, que hayan podido, que pueda llegar a esta fecha y que se estén pudiendo sumar, la verdad que nos pone muy contentos a todos los miembros de Crimin. Yo acá lo tengo, bueno, yo ahora estoy abriendo esto y voy a exponer naturalmente sobre el tema hoy, o sea, yo voy a ser encargado de exponer en este webinar, pero bueno, me acompaña Nicolás Asesterán y Marco Antonio Oliva, que son también colaboradores de Crimint, y que, bueno, tanto Nicolás va a estar a cargo de la moderación de esta sesión de seminario, y Marco también va a colaborar en ello, como también en todos sus aspectos técnicos, pero bueno, esto es parte del equipo que está hoy aquí en esta sesión del seminario virtual de Crimint. Bueno, como les decía, estamos muy contentos que haya llegado el día, más que nada porque fueron muchos, ya diría más de un mes, en el cual veníamos con la organización de este evento, porque era de alguna manera un trabajo casi de hormiga, de ir, me atreveré a decir, contactando a prácticamente todos los ministerios públicos del país, donde de verdad ha sido muy gratificante ver la buena disposición que hubo desde las cabezas de los ministerios públicos, y más que nada para poder hacer este evento, donde el evento naturalmente tiene un toque, si se quiere, académico, en el sentido de que va a ser una típica sesión de seminario, en el cual voy a exponer yo y también va a haber después preguntas, pero lo cierto es que la idea era que este sea un ambiente en el cual se pueda, por un lado, divulgar, darle más difusión a la guía de implementación de la ley 27401 para fiscales, que el año pasado elaboramos en Crimint con un grupo de miembros de Crimint, pero también de muchos otros especialistas externos, sea fiscales, asistentes fiscales, jueces, consultores, donde entonces por un lado es darle más difusión a esta guía de implementación, una guía que ya incluso varias provincias ya están aplicando de manera obligatoria, pero también tratar de conocer cuáles son también las necesidades que los diferentes ministerios públicos tienen, porque de alguna manera, o sea, en todas nuestras provincias, con realidades bastante disímiles, hace que también las realidades sean diferentes y que de alguna manera explique ciertos condicionantes a la hora de poder implementar esta ley que lleva ya tanto tiempo en vigor, pero que todavía es en cierto modo desconocida. Así que por eso, un poco este es el contexto de esta sesión de seminario, y reitero mi agradecimiento a los ministerios públicos, pero sobre todo a las escuelas de capacitación de cada uno de los ministerios públicos. O sea, o sea, quizás sería injusto empezar a nombrar a una por una, o especialmente algunas con las cuales se han comprometido más, pero sea como sea, yo estoy sumamente agradecido, ha sido de verdad un placer trabajar así, y ha sido muy satisfactorio ver también ese compromiso que está habiendo por parte de los ministerios públicos para poder empezar digamos, a meterse en el mundo de la responsabilidad penal de la persona jurídica y empezar a hacerla aplicar esta ley. Creo que las ventajas que va a traer la aplicación de esta ley son enormes. Creo que muchos de los que estamos hoy acá presentes estamos preocupados con el fenómeno de la corrupción, como en muchos otros países, y creo que lo que ha demostrado la experiencia es que justamente una de las herramientas que de manera más eficaz ha permitido a los estados luchar contra la corrupción es precisamente la ley de responsabilidad penal de personas públicas. Así que bueno, ahora lo voy a dejar momentáneamente con Nicolás Asesterán, y él les va a contar un poco cuál va a ser la dinámica de la sesión de seminario de hoy. Adelante, Nico. Bueno, hola Juan Pablo, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes hoy. Agradezco muchísimo la invitación en este evento tan importante y tan relevante para comenzar o continuar desentrañando aspectos que son muy importantes en este combate contra la corrupción, como marcaba Juan Pablo, y en la cual la guía es una herramienta más que valiosa. Para lo que sigue, como anticipaba Juan Pablo, yo voy a estar actuando como moderador. Si alguien quiere formular algún tipo de pregunta, la puede consignar en el chat y luego la podemos leer, pero también pueden hacer uso de la palabra, para lo cual yo les voy a pedir
que levanten la mano con la función que provee Zoom y oportunamente se les va a asignar el uso de la palabra. Por supuesto, para cualquier otra consulta, tanto Marco como yo estamos a disposición de todos ustedes. Y ahora sí, le doy la palabra a Juan Pablo, que es quien hoy va a compartir con ustedes unas ideas muy interesantes. Muchas gracias. Ah, me acabo de dar cuenta, estaba hablando solo, estaba muteado. Bien, no, lo que les estaba diciendo es, ya tantos años ya después del 2020 con Zooms encima y uno no se saca sigue cometiendo el típico error de estar hablando con el muteado, ¿no? Bueno, no, lo que le estaba diciendo recién es que la dinámica es que yo hable por debajo de los 45 minutos, porque la idea es tratar de tener un intercambio con ustedes. Esto para nosotros es fundamental para poder no solo conocer cuáles son también las necesidades que tienen en cada una de las provincias, pero sobre todo para que ustedes se puedan llevar resuelta la mayor cantidad de dudas que se puedan presentar en relación a esta ley. ¿Sí? Así que bueno, ahora les voy a compartir, voy a utilizar una diapositiva para que podamos comenzar con la exposición del día de hoy. Bueno, en esta sesión de seminario, la idea, como dice bien esta diapositiva, es, y bueno, como a donde apuntaba la difusión del evento, es concentrarnos en cuáles son los pilares para poder formular una acusación a personas jurídicas, justamente en el marco de la ley 27401. Y esto está centrado en digamos, la presentación está restringida a dos aspectos esenciales, porque hay muchas cosas que pueden parecer relevantes, ¿no? Desde esta óptica. Por un lado, reducirnos a la función del fiscal. Por eso fue el contacto directo con ministerios públicos, ¿sí? El que se hizo. Porque naturalmente las estrategias procesales frente a la responsabilidad penal de personas jurídicas puede variar según el rol procesal que asuma cada una de las partes. Entonces nos concentramos en lo que respecta a los fiscales. Pero por otro lado, en el marco de la 27401, porque también uno podría hablar de responsabilidad penal de persona jurídica en otro marco legal, pero justamente lo dejamos de lado y nos vamos a concentrar en la ley 27401, la ley de responsabilidad penal para personas jurídicas en el marco de los delitos de corrupción. Bien, un poco acá les muestro en esta tabla de contenidos cuál va a ser un poco la ruta que les propongo para que hoy, sobre la cual vamos a conversar hoy, sobre la cual voy a exponer hoy en estos 45 minutos, más o menos de eso. Entonces quiero mostrar un poco, vamos a ir desde cuál es el contexto internacional, que explica de alguna manera que hoy en día estemos hablando, o que Argentina, estamos diciendo que Argentina ha renunciado finalmente a esa idea clásica de que las sociedades no delinquen, y ha aceptado la posibilidad de castigar a personas jurídicas desde el punto de vista penal, pero al mismo tiempo vamos a ver cuáles son estos pilares de la acusación de personas jurídicas, porque si bien la ley tiene muchos aspectos que son relevantes, me voy a concentrar especialmente en dos de estos pilares que creo yo que son los más relevantes para poder hacer un buen trabajo, o sea, para que ustedes fiscales, o ustedes ayudantes fiscales, o funcionarios públicos del Ministerio Público, puedan hacer un buen trabajo a la hora de acusar a una persona jurídica. Y sobre todo voy a meterme con algunos aspectos que creo que yo son los que pueden generar mayores dificultades a la hora de traspolar nuestro razonamiento habitual o nuestro modo habitual de razonar en torno a la responsabilidad penal de personas físicas a las personas jurídicas. Porque vamos a ver que hay particularidades, sobre todo en cuanto a los presupuestos de responsabilidad penal, que varían notablemente, y es un poco esta presentación una invitación a hacer un ejercicio para poder replantearse o animarse a razonar en términos diferentes la atribución de responsabilidad penal. Bien, dicho esto, comienzo entonces hablando un poco de este contexto internacional en el cual, o el contexto en general en el cual aparece esta reforma de la ley o esta nueva ley de responsabilidad penal, donde precisamente lo que se hace es declarar la posibilidad de castigar penalmente personas jurídicas, ¿sí? Es cierto que esto es una discusión que con muchos de ustedes, si la han podido seguir, tuvo su importancia en su momento, pienso yo, sobre todo en los años 90, inicialmente en Alemania, pero en España también.
pero de alguna manera se perdió después con el tiempo y se recuperó la discusión, sobre todo a comienzo, en la primera década o sea, la primera década del siglo XXI. Entonces, hay muchas razones, digamos, tiene que ver más que nada la aparición, sobre todo en Europa, esto es en Estados Unidos ya hacía mucho tiempo que se aceptaba la responsabilidad penal de personas jurídicas, pero sobre todo en Europa, es decir, en aquel marco cultural que más influencia en nuestro ordenamiento jurídico, es allí donde empieza a producirse un movimiento legislativo importante, donde las legislaciones europeas empiezan a adoptar la responsabilidad penal de personas jurídicas. Esta tendencia llega fuertemente a Latinoamérica. Y llega a Latinoamérica asumiendo me animaría a decir, una fisonomía particular. Porque si bien toma muchos elementos la discusión que está en el momento, que viene de comienzos de, pienso, 2007 aproximadamente en Europa, adopta, pero siempre le da realmente una impronta particular. Y es más, yo me animaría a decir que en ciertas cuestiones, especialmente en lo que se refiere a la regulación del compliance, o a la regulación de los programas de integridad, creo que tiene particularidades propias la legislación latinoamericana. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica en 2009 Chile saca su ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, esto después impacta luego en 2010 España, pero volviendo a Latinoamérica, quizás aparece una seguidilla. Primero Perú, sobre todo, que tiene una ley de responsabilidad administrativa, pero con una donde prácticamente la diferencia con la responsabilidad penal es puramente nominal, porque se tramita en un proceso penal, etcétera, etcétera. Y nosotros llegamos al año 2018 en la Argentina, donde aparece esta ley de responsabilidad penal, que se aprueba la ley en 2017, pero entra en vigor en 2011. Nosotros nos encontramos en Argentina con una particularidad, y es que, si bien muchos suelen decir que recién a partir de la ley 27401 se acepta la responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho argentino, sin embargo uno debe perder de vista sobre todo la reforma del Código Penal con la introducción de los delitos contra el orden económico y financiero, donde el artículo 304 sobre todo se introduce la responsabilidad penal de personas jurídicas por delitos de lavado de activos, que después también en realidad por otros artículos se acaba ampliando para todo ese capítulo, ¿sí? Entonces, en ese contexto, o sea, en el 2018 entra en vigor la ley 27401, donde la principal particularidad que tiene esta ley, comparándola con otros antecedentes que había en nuestro ordenamiento jurídico y que receptaba la responsabilidad penal de personas jurídicas, son dos, digamos, estas particularidades. La primera de ellas es que habla abiertamente de una responsabilidad penal, ¿sí? Habla del carácter penal que tiene esa responsabilidad penal, de esa responsabilidad de personas jurídicas. Pero al mismo tiempo, también reduce esto a los delitos delitos de corrupción. Uno hace todo, cuando uno trata de explicar cuáles son las razones que han llevado a que nuestra legislación adopte, a que introduzca esta ley, a que reforme la ley, hay motivos de todo tipo, pero sobre todo, y esto yo creo que si uno toma como referente la exposición de motivos de esta ley, la exposición de motivos de la ley 27401, puede observar que el motivo determinante que llevó a que se meta en el Congreso una ley de responsabilidad penal de personas jurídicas es exactamente el mismo motivo que uno encuentra en estas mismas reformas en España, Perú, Costa Rica, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es otra cosa que exigencias de OCDE. OCDE también ponía como condiciones para poder ingresar o para poder ser recategorizada, tener una ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Sí? Bueno. Lo que es importante marcar, y ya quiero pasar rápido esto para no aburrirlo y concentrarme, llegar lo más rápido posible a los pilares de la acusación de la responsabilidad penal de personas jurídicas, es que uno no debe olvidar que el camino que se fue siguiendo, el trámite parlamentario que tuvo esta ley 27401, ha sido un trámite bastante sinuoso y bastante complicado, con terreno bastante pedregoso, donde se hizo muy difícil por el momento poder avanzar. Y una demostración de esto uno lo encuentra cuando le presta atención a cuáles son los textos y cuál es el debate parlamentario. Miren, el texto del proyecto de ley, el texto que se aprueba en diputados y el texto que finalmente se aprueba y se convierte en ley en el Senado son tres textos completamente distintos. Después uno podrá discutir cuál es el mejor, o yo diría cuál es el menos malo, digamos, pero lo cierto es que
hubo digamos, un trámite legislativo con cambios muy significativos, y esto lleva a que, en mi opinión, creo que explica que el resultado que finalmente tenemos es un resultado, en mi opinión, de muy baja calidad. O sea, pero aclaro una cosa, yo soy una persona que no simpatiza con esta ley, o sea, con el aspecto técnico de esta ley. Creo que es una ley técnicamente de regular, de mediocre para abajo, pero pese a esto, es una ley que debe ser aplicada. Creo que es muy importante que la apliquemos y que el pretexto para no aplicar esta ley no sean todas las críticas que tenemos para hacerla. Porque es una ley que está en condiciones de ser aplicada y que sería muy, pero muy positivo que empiece a ser aplicada. Bien. Pero ¿qué sucede? La ley, como les dije, entra en vigor en marzo del 2018. Y hasta el día de hoy, no, hasta donde yo llego, no hay ningún caso. Según la información que yo manejo, y trato de estar muy actualizado con esto, lo que encontramos aquí es que solamente en Mendoza, para el mes de octubre, se prevé que haya un juicio oral en el cual va a estar también involucrada una persona jurídica. El resto de las jurisdicciones, pese a haber informado mucho, yo hasta ahora no tengo información. Si alguien, por favor, de los que está hoy aquí presente, tiene información de que en alguna de sus jurisdicciones se ha abierto ya, o se está investigando una persona jurídica en el marco de la 27401, lo voy a agradecer muchísimo porque es una información que para mí es muy, muy valiosa, ¿sí? Pero uno dice, bueno, hasta ahora, marzo del 2018, estamos ya en 2021, han pasado más de 4 años y no ha pasado nada. Bueno, uno se puede hacer varias preguntas, o sea, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? O sea, ¿qué ha hecho? Porque uno dice, bueno, hay muchos responsables de que no haya pasado nada en este tiempo. Uno podría preguntarse, a ver, ¿acaso del lado de, digamos, el órgano que promovió esta reforma, que ha sido básicamente en su momento el Poder Ejecutivo, uno dice, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, del lado del Poder Ejecutivo se dictó un decreto reglamentario, un decreto que fue distinto a lo que quizás nos esperábamos, o sea, no esperamos un decreto reglamentario muy muñido de muchos elementos, de muchas regulaciones, sin embargo es un decreto que, si no mal recuerdo, tiene 3 artículos nada más, y por otro lado, digamos, ¿y todo eso por qué? Porque de alguna manera lo que hizo el decreto es patear la pelota, y yo que como técnica no estaba mal, llevar esto de alguna manera que la Oficina Anticorrupción se encargara de redactar aquellos aspectos, aquellos pormenores, sobre todo aquellos vinculados a lo que es a las exigencias de un programa de integridad. Y digo que no me parecía desertada esta técnica, sobre todo porque lo que permitía era que, digamos, con organismos más especializados, pudiese dar criterios más claros en relación a los programas de integridad, a los programas de compliance. Especialmente porque era un ámbito en el cual, en el sector, era un ámbito, un tema bastante nuevo en el sector público, y que muchas veces se tenía mucho más conocimiento del sector privado, y quizás armando equipos especiales desde la Oficina Anticorrupción, podía esto verse, digamos, tener documentos más claros. Y de hecho, esta Oficina Anticorrupción lanzó unos lineamientos de integridad que creo que son, o sea, son muy útiles, y no solo para las empresas, o sea, para las personas jurídicas, sino también para los aplicadores del derecho. Sin embargo, hay, como les dije, muy poca actividad en todo sentido, porque es muy gracioso. Yo por ahí escucho de refilón a algunos colegas, a algunos académicos que critican este silencio, pero en realidad la doctrina prácticamente no hizo nada. Es cierto que Argentina no tiene una academia profesional, o sea, no tiene profesores dedicados a tiempo completo a investigar, y por ende, y eso explica que la producción científica en Argentina, en derecho penal, sea muy baja, pero así todo, se publicó poquísimo sobre la responsabilidad, sobre esta ley. Entonces, por un lado hay una publicación escasa, y lo poco se publicó de simplemente análisis exegéticos de la ley, pero al mismo tiempo tampoco no hay jurisprudencia. Entonces, un poco la pregunta que uno se puede hacer en este contexto es decir, bueno, a ver, ¿esto qué pasa aquí? ¿Está bien o está mal? ¿Es normal? ¿Qué tan normal es esto? Yo quizás como primera, para ir cerrando esta diapositiva diría, a ver, si uno toma como referencia lo que ha pasado en otros países, esta cierta apatía, digamos, también se ha visto en otros países. Ha tardado un tiempo la ley entre que se dictó y se empezó a aplicar en muchos países. Lo que sucede es que ya en Argentina estamos llegando a un tiempo en el cual sería esperable que comience a haber más causas, y bueno, sería esperable en todo caso que esta causa que se esté empezando a desarrollar, que está llevándose a juicio
en Mendoza pueda ser de alguna manera el disparador para que muchos fiscales se animen a empezar a acusar a las personas jurídicas. Y creo que otra cosa que va a ser decisivo es precisamente de lo que le voy a hablar ahora, que es la guía de implementación de la ley 27401. ¿Por qué digo esto? El dato que les quiero compartir aquí es el siguiente. De los países de habla hispana que tienen la responsabilidad penal de persona jurídica prevista en sus ordenamientos jurídicos, solamente dos de esos países tienen, en solamente dos de esos países hay jurisprudencia, ya sea condenando o absolviendo, pero hay jurisprudencia en relación a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Estas dos jurisdicciones, o estos dos países son Chile y España. Esto acá justamente aparece, le pongo algunos datos. Por ejemplo, en España, solamente del Tribunal Supremo, es decir, no estoy contando jurisprudencia o sentencias o decisiones de tribunales de instancias inferiores, tenemos entre autos y sentencias 78 decisiones. En Chile un poco menos digamos, hubo un poco menos de 12 casos donde se utilizó mucho, la gran mayoría son juicios abreviados, pero sobre todo el último año hubo una sentencia muy importante y creo que va a ser un faro, me atreveré a decir, para toda Latinoamérica, que es el caso Corpesca, que es un caso en el cual se condena a una persona jurídica, pero a diferencia de lo que venía pasando, era una persona jurídica que había hecho una inversión en compliance. Tenía una inversión en compliance, tenía un programa de compliance que aparentemente funcionaba, y lo que hizo justamente la Fiscalía fue demostrar precisamente que ese programa de compliance funcionaba inadecuadamente, ¿sí? Y eso justificó de alguna manera que sea castigada a la persona jurídica. Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿por qué? O sea, digamos, un poco la reflexión de parte del equipo de Crimín cuando reflexionamos en la guía, era tratar de respondernos por qué razón en estos países había jurisprudencia. Y nos encontramos con un dato importante. Eran los dos únicos países cuyos ministerios públicos tenían guías de implementación. Es decir, eran los únicos dos países cuya Procuración General, cuya Fiscalía General había elaborado un documento en el cual se le bajaba línea a los fiscales y se les daba criterios respecto a cómo poder implementar la ley. Y esto era digamos, y esta relación entre contar con una circular, contar con una guía, o como le quieran llamar a este documento, o con una instrucción de la Fiscalía General, y que haya jurisprudencia, esta relación se correspondía absolutamente por ver cómo, de alguna manera, al tener esta guía, los fiscales no solo tomaban más conocimiento de la ley, porque esto muchas veces venía aparejado, o traía aparejado una capacitación, sino también porque también se animaban, porque como el modo de razonar es diferente respecto a la persona física, este documento lo que le permitía es sentirse como más arropados, digamos, y con más seguridad a la hora de llevar adelante una investigación. Entonces, tenemos dos ejemplos que aparecen aquí. En España está el circular 1 del 2016 y en Chile está una guía práctica de buenas prácticas de investigación sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas. En este documento, que este es un documento que afortunadamente ya algunos ministerios públicos del país ya están empezando a declarar obligatorias. De hecho, una de las que ya está confirmado es la provincia de Chubut, pero ya hay otras provincias de nuestro país que están empezando a hacer ya los trámites internos para poder declarar obligatoria, de aplicación obligatoria. Lo que busque sea, ya sea, o que se siga tal cual, o que de alguna manera pueda servir como modelo para muchos ministerios públicos del país. Y lo que hemos buscado es, en este equipo que armamos en su momento, es tratarse una guía superadora. Y creo que, en mi opinión, obviamente no soy objetivo en esto, ya en todo caso ustedes podrán juzgarlo a esto, si es así o no, pero yo tengo la sensación que es un documento muy superador de los antecedentes que teníamos en España o en Chile. Porque o bien eran documentos muy teóricos, o bien documentos demasiado prácticos que omitían algunas cuestiones conceptuales que eran importantes que conocieran los fiscales. Entonces, este documento, esta guía de implementación, es una guía muy práctica que hemos elaborado, pero tratando de cuidar aquellos conceptos que es importante, al menos resumidamente, plasmar en el documento para que ustedes puedan de alguna manera sentirse más seguros y comprender mejor qué es lo que están haciendo en su trabajo. Bien, sobre la base de esto, a ver, quiero ver cómo venimos de tiempo. Para aquellas personas que no conozcan de esta ley, no la han podido abrir o lo que fuere, quería simplemente aquí, antes de meterme en cuáles son estos pilares de una acusación de las personas jurídicas,
para la acusación de una persona jurídica en el marco de la 27401, no querría dejar de mencionar algunas particularidades que tiene esta ley, ¿sí? Y porque creo que de alguna manera nos van a ayudar a comprender y a profundizar mejor lo que venga después en esta presentación que estoy haciendo hoy. El primer punto es que cuando uno habla de la responsabilidad penal de persona jurídica, y que naturalmente se trata de una ley complementaria del Código Penal, es una ley que está solamente referida a la comisión de ciertos delitos. Es decir, la responsabilidad penal de la persona jurídica no es gatillada por cualquier delito. No se llega a perseguir penalmente a una persona jurídica a partir de que una persona física haya cometido cualquier delito, sino solo en referencia a determinados delitos. Por eso la propia ley, en su artículo primero, delimita este ámbito, y acá aparece el listado de delitos al cual es aplicable: el cohecho, ya sea nacional como transnacional, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, falsamiento agravado de balances e informes, concusión, enriquecimiento ilícito y demás. Este es un listado que, en mi opinión, es bastante cuestionable. Incluso si lo hubiésemos querido reducir al ámbito de la corrupción, creo que en lo que puede ser relevante para una persona jurídica, todo se reduce a cohecho. O sea, pues cuando uno empieza a ver dónde el enriquecimiento ilícito puede ser relevante para una responsabilidad penal de persona jurídica, o el tráfico de influencia, o las negociaciones incompatibles, la concusión sobre todo, acabamos volviendo al cohecho. De modo que pareciera ser que los únicos dos delitos que acaban siendo los más importantes aquí, en definitiva, acaban siendo el cohecho nacional, transnacional y el tráfico de influencias, por un lado, y por el otro lado, el falsamiento agravado de balances e informes. Es decir, este es un delito nuevo que incorpora la ley 27401, y con él no es más que un caso de falsamiento de balance que se ve agravado cuando el falsamiento de balance o de informe está hecho para ocultar un cohecho, ¿sí? Bueno, ese es un punto. Lo cierto también es que en este camino tan sinuoso que yo les conté que fuimos recorriendo en el trámite legislativo, posiblemente este tema del catálogo de delitos al cual se aplica la responsabilidad penal de persona jurídica ha sido justamente también uno de los ámbitos que más modificaciones se experimentó, porque primero se partió el proyecto de ley, había planteado un catálogo bastante más amplio que este, donde hablaba de todos los delitos contra la administración pública, lo cual a mí me parece en cierto modo que era un exceso, porque hay ciertos delitos que no tienen nada que ver con la actividad de un empresarial, pero bueno, es otra cuestión. Luego se pasó el diputados, el texto que se aprueba era un texto sin catálogo, es decir, la responsabilidad penal de personas jurídicas se aplicaba a todos los delitos del Código Penal, pero finalmente, digamos, el catálogo más reducido fue el que en definitiva fue aprobado y salió, digamos, como ley 27401. Hay una segunda cuestión que diría sí que es bastante novedosa, sobre todo para ustedes, para los operadores jurídicos del sistema, porque ustedes saben normalmente que cuando ustedes trabajan con el Código Penal o con leyes especiales, cada delito tiene su respectivo marco penal, ¿sí? Y ustedes saben de movida que cuando están analizando un delito X, ese delito ya tiene expresamente asignado por parte del legislador un marco penal donde nos fija la pena, o sea, el tipo de pena, o los tipos de pena que se pueden poner, y también la magnitud de la pena. Aquí, sin embargo, lo que se hace es un catálogo general. Es decir, con independencia de cuál sea el delito que se le imputa a la persona jurídica, uno puede, el fiscal o el juez, según la etapa procesal y según la función que cada uno esté, según, digamos, la etapa judicial principalmente, procesal en la cual estemos, se va a poder pedir o imponer una pena u otra. Y por ende, lo que tiene que hacer el operador judicial o el miembro del Ministerio Público es básicamente elegir cuál pena va a solicitar o cuál pena va a imponer. Y tiene que elegirla sobre la base de este catálogo de penas que aparece aquí, y que incluso la ley también da criterios respecto en qué casos se puede o no se puede imponer una pena u otra, ¿sí? Entonces, es importante también tener en cuenta esto, porque exige naturalmente por parte del operador judicial o por parte del fiscal también una sensibilidad en este punto, y también exige naturalmente un razonamiento adicional o una argumentación adicional, ¿sí? Otro punto que me interesa aquí destacar es que la propia ley ofrece alternativas procesales. O sea, básicamente lo que hace es, aparece la figura del acuerdo de colaboración eficaz. Y lo que es importante destacar en relación a este acuerdo es que, en general, cuando se analiza, lo he visto en algunos casos,
y es muy común que suceda, sobre todo porque el término acuerdo de colaboración, al hablar de un acuerdo de colaboración, nos lleva mucho a pensar en que puede ser un mecanismo, no sé, de una suerte de probation, una suerte de suspensión, de suspensión condicional de la condena, etcétera, etcétera. Pero en realidad el acuerdo de colaboración eficaz no es otra cosa más que un mecanismo de procedimiento abreviado, donde básicamente lo que hacen las partes es, la empresa básicamente lo que hace es, a cambio de poner a disposición mucha información que pueda ser decisiva para esclarecer los hechos, a partir de ofrecer esa información, se hace un acuerdo donde naturalmente se acuerda una rebaja en la pena, pero que esa rebaja en la pena está naturalmente condicionada a que esa información que aporte, o esa prueba que aporte la empresa o la persona jurídica, sea luego digamos, que aporte de verdad o que sea determinante para poder esclarecer los hechos. Y después esto, si después pasa a ser homologado por un juez. Pero bueno, es un poco la dinámica, pero tiene más el formato de un juicio abreviado que de una probation, por ejemplo, ¿sí? Y hay una cuarta cuestión, y sobre esta me voy a detener un poco en lo que falta de la exposición, y es todo lo que se refiere a reglas de compliance, anticorrupción. O en el marco de esta ley se habla de programas de integridad. Esta ley lo que hace es, por un lado, identificar cuáles son los efectos de que la persona jurídica cuente con un programa de compliance, es decir, muestra cuáles son los efectos de que una persona jurídica esté organizada en compliance. Muestra también un dato importante, sobre todo pero lo hace mal en mi opinión, pero da también criterios a los aplicadores del derecho en relación a cuándo un programa de compliance es adecuado, es decir, cuándo es que va a surtir efectos, qué características tiene que tener un programa de compliance para surtir efectos. Y finalmente también un dato importante es que establece la obligatoriedad, no sé si lo planteé como obligatoriedad, pero bueno, sí establece como condición para contratar con el Estado, es decir, que se tenga un programa de compliance. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas jurídicas que quieran celebrar algún tipo o sea, aquellas personas jurídicas que deseen no sé, participar en una licitación pública de ciertos contratos, aclara que no es para cualquiera, para cualquier contrato, pero aquellas personas jurídicas que quieran licitar en relación a ciertos contratos, solamente van a poder ser admitidas aquellas empresas que hayan tenido o que tengan un programa de integridad adecuado. Bien, esto es un poco el marco general de la ley, y ahora lo que me interesa, como les comentaba, era entrar ya más de lleno en lo que hace a los pilares de la acusación de una persona jurídica. Y en mi opinión, estos pilares son dos. El primero de ellos tiene que ver con la acreditación de los presupuestos de la responsabilidad penal de persona jurídica, ¿sí? Y el segundo tiene que ver con el segundo pilar tiene que ver con la prueba del compliance. Estos son dos pilares que en realidad también están correlacionados, ¿sí? Por un lado, decimos que el primer pilar es qué debe hacer un fiscal para demostrar que se han dado los presupuestos que deben darse para decir la persona jurídica responde por un delito. O en términos más clásicos, son aquellos presupuestos que deben darse para decir la persona jurídica realizó un injusto y por ese injusto debe responder penalmente, ¿sí? El segundo pilar, la prueba del compliance, se está refiriendo más bien a la prueba de un aspecto que tiene que ver más con la defensa de la persona jurídica, ¿sí? Que tiene que ver con la prueba de un argumento desincriminante que puede utilizar en su favor la persona jurídica, ¿sí? A ver, estos dos pilares traen consigo respectivamente sus desafíos, quizás desafíos o sus problemas, ¿sí? Y estos problemas tienen que ver, y en este sentido estoy seguro que tiene mucho que ver, tiene que ver con los defectos técnicos que tiene esta ley, donde la mala redacción de los presupuestos de responsabilidad penal de persona jurídica ha llevado a que los fiscales, para mantener una imputación, tengan que estar haciendo malabarismos argumentativos para evitar caer, para pasar por alto la inconstitucionalidad de la ley. Porque la ley da herramientas para poder saltar. Cuando hago el malabarismo no estoy diciendo que se tiene que saltar la ley o hacer magia para llegarlo, para poder evitar que nos declaren inconstitucional la imputación o que consideren que la imputación a la persona jurídica
digamos, no respeta, por ejemplo, el principio de culpabilidad, pero es cierto que, o sea, la ley da un cierto margen para que uno pueda argumentar y saltar este obstáculo, pero lo cierto es que está tan mal redactado en ciertos aspectos que nos obliga a hacer esfuerzos adicionales, ¿sí? Bueno, y por otro lado, la prueba del compliance, ¿qué sucede? La ley, yo les comenté hace un rato, nos da criterios para decir, bueno, cuándo un programa de compliance es adecuado y por ende exime de responsabilidad penal y cuándo no es adecuado y por ende no exime de responsabilidad penal, pero el gran problema, y eso se lo voy a mostrar en un rato, es que los requisitos que establece son tan, pero tan bajos, que prácticamente cualquier empresa podría cumplir con eso. Sí, pero bueno, esto es una historia que les voy a contar ahora a continuación, y naturalmente los invito también a que lo podamos después, podamos intercambiar en relación, opiniones en relación a esto más adelante. Bien. Me meto con el primer pilar, ¿sí? Acá les copio, acá aparece el artículo 2, que para aquellas personas que no lo conozcan, los invito a que le peguen una mirada rápida a este artículo 2, que aparece aquí en esta diapositiva, un poco para identificar cuáles son las partes, los elementos que tiene este artículo, donde básicamente aparecen los presupuestos de la atribución de responsabilidad penal. Sí, le dejo unos minutitos, me callo, hago silencio, le hago un favor a ustedes y retomo en un momentito. Ah, perdón. Bueno, este presupuesto, digamos, este artículo, yo diría que uno tiene que tomar como referencia dos cosas, o empezar a tomar, o sea, yo diría tres cosas, pero bueno, vamos por parte. Lo primero que nos está diciendo esta ley, y esto ya empieza a tomar, ya nos empieza a mostrar el modelo que elige el legislador, y cuando hablo de modelo, quiero traer, digamos, algo que si quieren lo podemos profundizar en el intercambio que tengamos después de mi presentación, pero ustedes deben saber seguramente que en la discusión convencional, la discusión más clásica de la responsabilidad penal de la persona jurídica, se habla de dos modelos, ¿sí? El modelo de la autorresponsabilidad y el modelo de la heteroresponsabilidad. El modelo autorresponsabilidad o del injusto propio de la persona jurídica, del delito propio de la persona jurídica, o el modelo vicarial o de heteroresponsabilidad, donde el delito lo comete la persona física, pero se le traslada esta responsabilidad a la persona jurídica, ¿sí? Aquí, a juzgar por lo que dice esta ley, nos encontramos con una estructura similar a la cual ya nos ofrecía la ley, o sea, de hecho la reforma del Código Penal de 2011, digamos, nos encontramos con una estructura similar a la del artículo 304 del Código Penal, donde establece la responsabilidad penal por lavado de activos. Donde básicamente nos encontramos con un modelo vicarial, un modelo de heteroresponsabilidad, esto es, un modelo de transferencia. Es decir, donde lo que importa es que el delito del catálogo, en este caso, en la ley 27.401, el delito de cohecho, tráfico de influencia, etcétera, 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 es cometido por una persona física, y ese delito, y después tenemos que buscar criterios para trasladar, transferir esa responsabilidad de la persona física a la persona jurídica, ¿sí? Esta es la lógica que está planteando el artículo 2. Bien. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son entonces los presupuestos de la atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica? El primer presupuesto es la existencia de lo que se llama un hecho de conexión. El hecho de conexión no es otra cosa más que el delito que ha sido cometido por la persona física. Imaginemos, la persona que se encarga de llevar el bolso con dinero al funcionario público. El empleado de la empresa que hace la transferencia, por ejemplo, a la fundación de un político X para hacerlo figurar como una donación y en realidad es un pago encubierto de un soborno para que ese funcionario o ese político vote una ley que le interesa a la empresa en determinado sentido. ¿Sí? Bien. El hecho de conexión, que no es otra cosa más, reitero que el delito cometido por la persona física, ¿sí? Bien. Que este es un delito, no voy a entrar en detalle sobre esto, no hace falta que esté consumado el delito, puede ser un delito en tentativa, e igualmente va a gatillar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Igualmente va a tener sentido analizar la transferencia de la persona física a la persona jurídica. Bien. Después con otros detalles que aparecen aquí, estos supuestos anómalos, no me voy a meter en detalle por un tema de tiempo, y tampoco los quiero agobiar escuchándome
Eso a mí en todo caso lo dejamos para el debate posterior. Y el segundo criterio que es muy importante es el criterio de transferencia. Yo les decía, a ver, estos modelos de heteroresponsabilidad o vicariales, lo que acaba sucediendo es que se requiere primero que exista este hecho de conexión, este delito de la persona física, y lo que se hace en este modelo es transferir la responsabilidad por ese delito de la persona física a la persona jurídica. Esta transferencia opera, y al menos según como nos lo plantea la ley, en dos niveles. O plantea, yo interpreto en estos términos este artículo tan rebuscado que utilizó que nos trae el legislador. Primero, distinguimos dos supuestos. Un primer supuesto donde la persona que, por ejemplo, paga el soborno, la persona que ejecuta la acción típica del delito de cohecho o de tráfico de influencias, es una persona que pertenece a la alta jerarquía de la empresa. Ocupa, por ejemplo, el rango de gerente o miembro del directorio. Pero principalmente yo me debería pensar en más miembros del directorio porque se está pensando en personas que lo que están haciendo es representar directamente a la persona jurídica, donde su voz, su actuación, puede ser vista también automáticamente como la voz de la propia persona jurídica. Entonces, en el supuesto habla de su intervención, es decir, el solo hecho de que la persona física ocupe ese rango y haya intervenido en el hecho, eso habilita que le transfiramos la responsabilidad penal de la persona física a la persona jurídica. Pero después, la ley también reconoce otros supuestos en los cuales quien actúa no es alguien que representa directamente a la persona jurídica, quien, digamos, se constituye en la voz, en la expresión de la voz de la persona jurídica, sino más bien son personas con un rango más bajo dentro de la organización, donde el que paga soborno es, no sé, si tiene un chofer o una persona encargada de hacer distribución de cosas, esa persona es la que paga el soborno, por ejemplo, la que lleva el bolso con el dinero, ¿sí? En estos supuestos, el criterio para transferir, es decir, la razón por la cual yo le transfiero el delito de esa persona encargada de distribuir productos, o el chofer de un miembro del directorio. ¿Por qué razón yo transfiero la responsabilidad de esa persona física a la persona jurídica? Está dada básicamente por dos criterios que expresamente están plasmados en el artículo 2, y son la representación, o sea, que esa persona haya obrado en representación de la persona jurídica, y también que haya habido, o bien, esto es una alternativa excluyente, o bien que haya habido un beneficio para la persona jurídica. Es decir, que la persona jurídica se haya visto beneficiada por esa actuación de la persona física. ¿Qué empieza uno a sacar en claro de esto? La primera, que tiene que ver con el modelo. Porque lo que uno acaba encontrando, cuando uno se pregunta cuál es el modelo que en definitiva recepta la ley, es un modelo un tanto extraño. Es un modelo, como aparece aquí en la diapositiva, vicarial. Cuando hablo de vicarial, es un modelo, digamos, de heteroresponsabilidad o de modelo de transferencia. ¿Por qué? Porque no hace referencia al delito cometido por persona física, que luego, bajo representación o beneficio, se le transfiere a la persona jurídica. Y también porque así aparecen en los debates parlamentarios. Esto es una cosa que ha pasado abiertamente desapercibido en la discusión, en la poca discusión teórica que hubo en la Argentina. En la propia exposición de motivos, en el Senado se dice, vamos a adoptar el modelo de heteroresponsabilidad. Y es curioso que aparezca un debate, digamos, más tan técnico, digamos, en el Senado, pero así fue. Pero se ve de alguna manera atenuado cuando en el artículo 9, como ya les voy a comentar ahora a continuación, se admite la posibilidad de que la persona jurídica adopte un programa de integridad. Porque siempre el estar adecuadamente organizado en compliance, el estar bien organizado de cara a la prevención de delitos, este es un sinónimo de un modelo de autorresponsabilidad. Perdón. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que hoy en día hay un ensamblaje en el modelo actual en donde es un modelo vicarial, pero con componentes de autorresponsabilidad que vienen dados justamente por lo que dice el artículo 9, que habilita la posibilidad de una exención de responsabilidad penal cuando se tiene un programa de integridad o de compliance adecuado. Hago una aclaración que es importante, cuando yo hablo indistintamente de programas de compliance o programas de integridad, ¿sí? Bueno. ¿Qué sucede acá? Y acá, digamos, le planteo cuál es el problema que aparece, o el desafío, si lo quieren ver de un modo más optimista, ¿sí? Y es que usted piensa una cosa. Estamos hablando de que los presupuestos, o estamos diciendo que los presupuestos para hacer responder penalmente a la persona jurídica son que existe un delito cometido por una persona física,
no por una persona jurídica, de una persona física, es decir, miramos afuera. Y a su vez, para transferir de la persona física a la persona jurídica, esto se da solamente por o la posición apical que tiene la organización, esa persona física, o bien porque la persona física obró en representación de la persona jurídica, o bien reportó un beneficio a la persona jurídica, ¿sí? Pero fíjense una cosa ustedes, en ninguno de estos presupuestos se tiene en cuenta lo que la persona jurídica hizo o dejó de hacer. Es decir, acá la responsabilidad no está sustentada en que, por ejemplo, la persona jurídica estaba mal organizada para prevenir el delito. En que la persona, no se habla de que la persona jurídica, no sé, favoreció la comisión de ese delito. No se está diciendo si la persona jurídica, no sé, había colaborado con la justicia o había de alguna manera incentivado todo esto. No, no, no. Se está hablando todo el tiempo, y lo reitero, de posición de la persona física. Se está tomando como referencia principal a la persona física. Y entonces, ¿qué acaba pasando? Que la persona jurídica se le acaba imponiendo una pena, pero lo que ha hecho o ha dejado de hacer es totalmente irrelevante. Esto saben lo que es responsabilidad objetiva. Y como saben muy bien ustedes, porque aquí aplica una lógica del derecho y las obligaciones, la idea de la solidaridad, de la responsabilidad solidaria, y esto naturalmente resulta muy conflictivo para nosotros. ¿Qué sucede? Esto pone naturalmente en una posición al fiscal muy dificultosa para poder mantener en estos términos una acusación. Entonces lo que tiene que saber hacer el fiscal es de alguna manera saber que la ley no se olvida de lo que hace o deja de hacer la persona jurídica. ¿Por qué? Porque cuando en el artículo 9, y que reitero, ya lo vamos a profundizar a continuación, cuando en el artículo 9 la ley nos dice uno de los motivos, que nos dice que uno de los motivos por los cuales puede exonerarse de responsabilidad penal a la persona jurídica es cuando esa persona jurídica se ha organizado adecuadamente en compliance, cuando esa persona tenía un programa de compliance adecuado y gracias a ese programa de compliance podía de alguna manera, digamos, prevenir o estar atento a la comisión de delitos. Ahí sí puede evitar la responsabilidad penal. De modo que tiene que uno, para evitar este problema de inconstitucionalidad y este problema de responsabilidad objetiva, tiene que ir naturalmente a echar mano al componente de autorresponsabilidad que lo encontramos en el artículo 9. Me meto rápidamente en el segundo pilar. Y para meterme en este segundo pilar, tengo que meterme en este artículo 9 que ya les mencioné hace un momento. ¿Okay? Como les ponía aquí, es un artículo, como parece en la diapositiva, es de verdad un artículo de terror. Técnicamente está pésimamente mal armado. Yo, cuando uno analiza la naturaleza jurídico-penal de este artículo, tiene que hacer malabarismos, ahí sí malabarismo en el sentido de ver qué quería hacer una reconstrucción, uno tiene que hacer es intentar darle racionalidad a lo que hizo el legislador, porque en mi opinión técnicamente es un artículo muy pero muy defectuoso. ¿Qué plantea el artículo 9? El artículo 9 nos dice cuál es la eximente de responsabilidad penal de la persona jurídica, donde en mi opinión, y esto fue lo que se consensuó también al armar la guía de implementación, se trata de consensuamos todos que se trata de una excusa absolutoria. La naturaleza jurídico-penal, la naturaleza dogmática de esta eximente es una suerte de excusa absolutoria. Bien, dicho esto, esta regulación que me dice que únicamente va a poder verse exonerada de responsabilidad penal a la persona jurídica cuando se den tres supuestos. Primero, que hace una autodenuncia por parte de la empresa. Luego, que tenga un programa de integridad adecuado. Y en tercer lugar, que haya devuelto lo indebidamente percibido. El desafío, segundo pilar de la prueba, tiene que ver con la prueba de compliance. Tiene que ver con este segundo requisito de la adecuada organización en compliance. ¿Por qué? El compliance o el programa de integridad, como la misma ley lo define en el artículo 22, no es otra cosa más que todo un sistema, un conjunto de políticas, procedimientos, etcétera, etcétera, que lo que hacen es prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de delitos, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que no cualquier programa de compliance, y esto es, o no cualquier programa de integridad, a juicio del legislador, puede dar lugar a esta exoneración de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque tiene que ser un programa de integridad que funcione mínimamente y que funcione adecuadamente para poder prevenir delitos. Porque si no previene, no detecta o no reacciona ante la comisión de delitos, no va a estar dispuesto el legislador a conceder esta impunidad, ¿sí? Bueno, hasta aquí sigue de alguna manera, hasta aquí se sigue de alguna manera
la tendencia internacional. No exactamente igual, pero se sigue la tendencia de reconocerle en la exoneración de responsabilidad penal cierta importancia a los programas de integridad, cierta importancia a los programas de compliance. Bien. Ahora bien, ¿qué sucede sin embargo aquí? Que la regulación que lo plantea nos marca dos cosas. Primero, los efectos. El artículo 8 nos dice que un programa de compliance, o mejor dicho, comienzo por el artículo 9. El artículo 9 nos dice que si la persona jurídica antes de la comisión del delito tenía un programa de compliance o un programa de integridad adecuado, si se cumplen los dos requisitos, se exonera de responsabilidad penal. Y se está haciéndome sonar, indicándome que ya llegó la hora. Ahora cierro, ahora digo dos cositas y ya cierro mi presentación. Pero también tenemos la posibilidad de que si lo adoptó después, por ejemplo, pueda tener un efecto más de atenuación de pena. Pero después hay una cosa que es muy importante. El legislador tenía dos opciones a la hora de plantearle la cuestión de la adecuación. Porque el legislador dice, miren, no cualquier programa de integridad me da lo mismo. Tiene que, para que tenga lugar la exoneración, tiene que ser un programa de compliance adecuado. Bien, ok, vamos para adelante, pero ¿qué más? ¿Cuándo es adecuado? Y aquí es donde tenía dos opciones el legislador. Una es haber hecho lo que hizo el legislador español, decir, miren, ¿saben qué? Yo, legislador, no les voy a dar criterios criterios ex ante a los aplicadores, a los jueces, a los fiscales, sino que los podemos dejar librado a la casuística concreta. O bien, el otro criterio, y es el que adoptó finalmente el legislador, al igual que sucede en Chile, al igual que sucede en Perú, al igual que sucede en Costa Rica, por ejemplo, es decirle, no, miren, yo, legislador, te voy a dar los criterios, voy a reducir tu discrecionalidad, voy a reducir la discrecionalidad de los aplicadores de la ley, entonces digo, ¿qué criterios se tienen que respetar y qué criterios tienen que tenerse en cuenta para determinar que sea adecuado o no, o que no es adecuado? Estableció, primero, una adecuación genérica, es decir, estableció un parámetro general, es decir, miren, ¿saben qué? Primero tiene que mirar, señor juez, señor fiscal, tiene que mirar primero si el programa de compliance es adecuado al tamaño, adecuado a la capacidad económica, adecuado al riesgo de la actividad de esa persona jurídica. Pero en segundo lugar, y acá aparece el tema más denso y sobre todo el más problemático, habla de una adecuación, o sea, puede hablarse de una adecuación específica, donde se dice, no solo esta generalidad, sino que le indica, el legislador indica qué elementos tiene que tener un programa de compliance. O sea, un programa de compliance es un conjunto heterogéneo de elementos, donde son diferentes elementos, y el legislador lo que hace es indicar qué elementos debe tener el programa de compliance para poder ser adecuado y por ende para poder exonerar de responsabilidad penal a la persona jurídica. Y es una distinción que es sumamente polémica y en mi modo de ver muy desacertada, y es distinguir requisitos obligatorios y requisitos optativos. Es decir, toda persona jurídica para verse exonerada tiene que cumplir con tres requisitos obligatorios, que son un código de ética, protocolos de prevención de ilícitos en licitaciones y concursos públicos y capacitaciones periódicas. Y si quiere, puede tener otros requisitos, estos requisitos optativos. ¿Qué significa esto? Que una persona jurídica con cumplir con estos tres requisitos supuestamente estaría hecha, ya tendría un buen programa de compliance, donde no aparece la pregunta acerca de cómo deben cumplirse con esos elementos, simplemente parece ser un cumplimiento formal, es decir, yo tengo un código de ética y ya está. Nos olvidamos la pregunta de cuánto previenen estas herramientas, ¿sí? ¿Saben cuál es el problema que hay aquí? Quienes estamos, digamos, también ejerciendo como consultores en el mundo, digamos, en temas de compliance, cualquier consultor de compliance sabe que con esos tres requisitos son bajísimos. Una empresa puede cumplir con esos requisitos formalmente en una tarde. O sea, lo llama por teléfono a un estudio de abogados y le dice, mira, ¿sabes qué? Para mañana necesito que me redactes un programa de capacitaciones periódicas, un protocolo de prevención de ilícitos y un código de ética. Y en una tarde te lo redactan. Esto naturalmente no sirve de nada, pero esta técnica legislativa utilizada alimenta este tipo de cuestiones, que lo único que hacen es incentivar a que las personas jurídicas tengan programas de compliance que son una fachada, que no previenen ni un resfrío. Entonces, como decía, es muy fácilmente que hace este requisito. Entonces, claro, acá ¿cuál es el desafío que tienen ustedes fiscales? Que muy fácilmente podría venir una persona jurídica y mostrarle tres papelitos y se acabó la historia y usted la tendría que exonerar de responsabilidad penal, si uno se tiene a una literalidad, digamos, que se desentiende del sentido que tiene la ley, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Una primera alternativa la había ofrecido incluso la Oficina Anticorrupción,
cuando dijo, mire, ¿saben qué? Si bien está muy formalmente planteado el artículo 23 cuando establece los requisitos obligatorios y optativos, tenemos que mirar mucho hacia el artículo 22, a estos, donde aparecen estos requisitos genéricos que les comenté. Entonces lo que va a definir es si estos tres elementos, si este código de ética, si este protocolo de prevención de ilícitos y también las capacitaciones periódicas sirven para prevenir los riesgos. Pero esto, incluso creo que los técnicos que asesoraron a la Oficina Anticorrupción en este ámbito eran conscientes de esto, de alguna manera de salirse un poco de lo que dice la ley, porque la ley no lo plantea en estos términos. ¿Cuál es la alternativa? Y esta es una alternativa que nosotros hemos elegido en la guía de implementación de la ley, que esto fue una idea muy brillante que salió precisamente de la comisión que dentro del equipo de trabajo de la guía estuvo trabajando en esta parte del documento. La invitación que hacía es volver a lo que dice el artículo 9. Y aquí el artículo 9, inciso B, y acá se los copio, dice que el requisito para exonerar responsabilidad penal es haberse implementado un sistema de control y supervisión adecuado en los términos del artículo 22 y 23 de la ley, con anterioridad al hecho del proceso. Pero agrega una cosa, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes de la comisión de delito. Es decir, el mensaje acaba de ser el siguiente, y acá ya voy cerrando. La ley tiene que tener, o sea, naturalmente un programa de compliance tiene que estar, el programa de compliance tiene que estar orientado a, o sea, tiene que cumplir con los requisitos genéricos, adecuado a la capacidad económica, adecuado al tamaño de la empresa, adecuado al giro del riesgo de la empresa. Debe tener por lo menos los requisitos obligatorios, pero si la empresa quiere solamente quedarse con los requisitos obligatorios y no adentrarse en los requisitos optativos, que claramente, en mi opinión, son muchísimo más importantes para la prevención que los requisitos obligatorios, lo que sea al menos, si se va a quedar la empresa con los requisitos, o la persona jurídica, pues puede ser tranquilamente una fundación, la persona jurídica, si se quiere quedar solamente con los requisitos, con cumplir los requisitos obligatorios, al menos lo que tiene que demostrar es que con esos requisitos obligatorios, los delincuentes para cometer el delito tendrían que haber hecho esfuerzos importantes para poder vulnerar el sistema, para poder doblegar el programa de integridad. Porque si los delincuentes, para poder cometer el delito, no tuvieron que hacer ningún tipo de esfuerzo, es decir, con solo soplar el programa de compliance se caía, entonces no va a verse beneficiada con la exoneración de responsabilidad penal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que para evitar justamente que haya una sobreinclusión o una excesiva cantidad de casos que se vean beneficiados injustamente con la impunidad, lo que puede hacer los fiscales es recordar que el artículo 9 habla de la necesidad de que los elementos del programa de compliance tienen que efectivamente generar un esfuerzo, tienen que haber sido un verdadero obstáculo para los delincuentes a la hora de cometer el delito. Bueno, ya con esto llego al final, me excedí un par de minutos, pero bueno, ahora ya podemos empezar a charlar y se acaba este monólogo que espero que no haya sido demasiado tedioso a todos ustedes. Muchas gracias. No sé, Nico, si te llegó alguna pregunta por chat o si alguien quiere ir ya interviniendo directamente. Perdón, no podía desactivar el muteado. No me ha llegado ninguna pregunta por chat, por eso los invito a quien quiera hacer uso de la palabra, levante la mano, pídalo por el chat y le concedemos el micrófono. A ver quién se anima a romper el hielo. Ahí la doctora Cobos, García Cobos. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Mi pregunta es más bien destinada a una cuestión práctica, a ver si podemos ver algún ejemplo de los requisitos ineludibles cuando se habla del código de ética y cuando habla de los protocolos. Si podemos ver algún ejemplo como para tener clara la diferencia conceptual de una cosa y otra en la práctica. Bien. A ver, ahora creo que tendría que buscarlo. En todo caso, después voy a ver si llego, mientras te voy a ir respondiendo, buscando el documento para en todo caso compartírselos.
A ver, pero básicamente lo siguiente, el código de ética de una empresa, si ustedes alguna vez lo han podido ver, de hecho estos son documentos que lo pueden buscar en internet y hoy en día gran parte de las empresas que operan en el mercado tienen incluso en su página web el código de ética. El código de ética vendría a ser un documento desde el punto de vista del lenguaje, aclaro del lenguaje y de los tópicos que trata, equivalente a una constitución. Lo digo solamente en cuanto al lenguaje y a los tópicos que toca, porque quiero separar eso de, naturalmente, el carácter normativo que tiene una constitución. Ni de casualidad un código de ética tiene el carácter normativo para el ordenamiento interno de una organización, que tiene una constitución. Pero simplemente hago la comparación con la constitución porque es un documento que establece reglas muy generales, ¿sí? Donde se expresan los valores y los principios que guían a esa organización. Y en un código de ética, ¿qué aparece? En un código de ética aparece, por ejemplo, temas vinculados a la concepción de la empresa en relación a su vínculo con el medio ambiente, a cuestiones de género, a cuestiones vinculadas a ambientes laborales, por ejemplo, a temas no solo de, volviendo al tema de género, sino también cuestiones de cómo ellos promueven abiertamente un buen ambiente de trabajo, etcétera, etcétera. Plantea cuestiones también, o sea, de muy variadas, hay veces que hay cuestiones vinculadas a higiene o a medidas de seguridad, ¿sí? Y naturalmente aparecen cuestiones muy genéricas relativas a la corrupción, ¿sí? A la transparencia y a la ética, ¿sí? Pero un código de ética plantea siempre reglas muy generales, ¿sí? A ver, voy a ver si tengo, creo que tengo a mano alguna, voy a ver si... creo que tengo alguna que de hecho en una clase el otro día... Mira, acá voy a abrirles estoy abriendo un documento. A ver, lo voy a reducir para que lo puedan ver. Mira. A ver, les voy a compartir ahora un momento la pantalla. Mira. ¿Están viendo ahí todos el documento que les estoy compartiendo? Bueno, miren, les voy a bajar. Miren, aquí está. Acá, a ver, nos sirve de mucho esto que nos dice el contenido, ya nos muestra cuál es el objeto, ámbito de aplicación, principios rectores de conducta de esta empresa, pautas de conducta, aceptación y cumplimiento del código, etcétera, etcétera. Bueno, el código, miren, son generalidades, el ámbito de aplicación nos dice, por ejemplo, a qué miembros de la organización o a qué extensión tiene, digamos, es solo, siempre los códigos de ética se aplican a toda la organización, no solo tanto a la alta gerencia como digamos, tanto a quienes tienen posiciones más de dirección y supervisión, etcétera, etcétera, digamos, sino también a toda la empresa. Principios rectores de conducta, a ver, por ejemplo, todos los trabajadores pueden consultar cualquier interpretación que aparece, esto, por ejemplo, evitar, esto está más sí asociado a temas de ética y de integridad, pero después es muy común, bueno, este ejemplo que les he puesto está muy orientado a temas de prevención de la corrupción, pero mira, respeto, pauta de conducta, respeto de la legalidad, derechos humanos y valores éticos, respeto a las personas, desarrollo profesional e igualdad de oportunidades. Y acá lo va especificando cada uno de estos principios, ¿sí? Bueno, este ejemplo se los traigo para que ustedes se puedan dar cuenta de lo genéricas que son las normas que aparecen en un código de conducta, ¿sí? Entonces, mi punto es más, yo como especialista en compliance les puedo decir que una empresa una persona jurídica puede tener un programa de compliance que sea una maravilla y estar prescindiendo tranquilamente de un código de ética. Una empresa, en mi opinión, no necesita un código de ética. O sea, tranquilamente puede tener, a ver, no estoy diciendo que, a ver, yo como consultor siempre diseñaría un código de ética, pero más que nada por un uso, por una costumbre, no porque sea algo determinante para poder prevenir adecuadamente la comisión de delitos. Esto es algo, para mí, absolutamente secundario. Y yo sé que en otros ámbitos se hizo otra cosa, pero cuando uno se mete a ver cómo funciona un programa de compliance, qué es lo que verdaderamente ayuda a prevenir la comisión de delitos, el código de ética no hace nada. Es más una declaración de principios morales, etcétera, etcétera, o reflejo. Es decir, siempre se necesita de otros protocolos. Y ahí aparece el tema de la otra distinción. Un protocolo, por ejemplo, un protocolo de relacionamiento con el sector público, que va a abarcar cosas vinculadas a lo que plantea el artículo 23 de la ley, es un protocolo que se va a decir,
qué comportamientos están permitidos y cuáles están prohibidos. Es decir, qué obsequios o si les puede hacer un obsequio a un funcionario público, qué obsequios si están permitidos los obsequios, qué obsequios están permitidos, cómo son las reglas que rigen, por ejemplo, todo lo que se refiere a donaciones, etcétera, etcétera. Es decir, estos protocolos son mucho más concretos. Y no solo que establecen reglas de conducta muy específicas, se respeta a las personas, se considera valiosa la integridad, sino es cómo se hace, prohibiendo y permitiendo qué conductas. Pero también establecen protocolos acerca de cómo es que tiene que estar, digamos, cuáles son los mecanismos de control. Si, por ejemplo, supongamos, para tema de relacionamiento con el sector público, a ver, supongamos, uno lo que se necesita saber es, por ejemplo, qué formalidad se va a seguir para concertar reuniones con algún funcionario público. Si tiene que haber testigos o no, si se puede o no ir con una sola persona por parte de la empresa, si tiene que haber un reporte interno. Bueno, todo ese tema de procedimientos, de control que tiene que adoptar la empresa, también deberían estar plasmadas en estos protocolos de relacionamiento. Pero a lo que voy es que los protocolos lo que hacen es, si establecemos en códigos de ética principios generales, estos protocolos vienen a concretar un poco la línea de lo que, volviendo a esa comparación con la Constitución, un poco lo que hacen estos protocolos es reglamentar estos valores generales que aparecen plasmados en un código de ética. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Bueno, Ve que había una mano levantada ahí. La doctora Lorena San Marco ha hecho una pregunta, también ha pedido la palabra el doctor Miño, y después tenemos un par de preguntas en el chat. Buenísimo. Sí, adelante, Lorena. Sí, no tengo experiencia realmente o contacto con algún caso concreto de responsabilidad de personas jurídicas, pero en este sistema vicarial que vos explicaste quería saber si en una acusación y en un eventual juicio yo como fiscal tendría que demostrar tanto la responsabilidad penal de la persona física como de la persona jurídica, y no sé si podés dar algún dato o plantear el caso de Mendoza que está próximo a juicio. Lo que uno tiene que hacer, dado que vos fijate que uno de los presupuestos de la responsabilidad penal de la persona jurídica es que existe un hecho de transferencia. Por ende, que existe un delito cometido por una persona física. Entonces, uno tiene, en todo caso, que abrir la investigación contra dos personas, contra dos sujetos procesales. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Que hasta ahora generalmente se abría contra la persona. El razonamiento que operaba era el siguiente. Me da la impresión, a partir de esto, haberlo hablado con muchos fiscales, ¿sí? Me da la impresión que el razonamiento que imperaba es el siguiente. Yo abro una investigación por cohecho, por ejemplo, contra una persona física. Y recién, cuando tengo bastante avanzada la investigación, lo cual sabemos que en la Argentina hoy en día es muy complicado, por un tema probatorio y demás, y por un tema de interferencias políticas y demás, recién ahí yo imputaré a la persona jurídica. ¿Esto a qué ha llevado? A que no tengamos personas jurídicas imputadas, o al menos citadas en un proceso penal. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder? Yo creo, y esta es mi sugerencia, que los fiscales lo que deben hacer es, hay un hecho de estamos investigando, por ejemplo, un cohecho, un tráfico de influencias, etcétera, etcétera. ¿Tenemos esa situación? Bueno, analicemos el caso. Si hay involucrada una persona jurídica, la tenemos que citar. Okay, si está involucrada una persona jurídica, hay que citar al representante legal. Entiendo la conveniencia de esta situación y coincido, sí. Pero digo, eventualmente yo puedo llegar a un acuerdo de responsabilidad con una persona jurídica sin tener a la persona física, ¿me explico? Sin atribuir esa responsabilidad. Sí. Llegamos a un acuerdo con la persona jurídica excluyendo a la física. ¿Esto es posible en este sistema de transferencia de responsabilidad? Sí. ¿O sería un requisito acreditar la responsabilidad penal de la física? No sé si soy clara. Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Hay varios escenarios, ¿sí? Y de hecho, en una de las diapositivas yo hablaba de supuestos anómalos. Y justamente estás planteando un buen punto en relación a eso. A ver, claramente, si no hay delito, imaginemos que directamente se dice, de ninguna manera se corroboró que hay un delito. Naturalmente, no hay nada para transferirle a la persona jurídica, ¿sí? Entonces, ahí, naturalmente, no tendría sentido abrir una investigación. Ahora bien, imaginemos que pase lo siguiente. Está clarísimo que tenemos un delito de cohecho. Está clarísimo, o sea, sabemos que se pagó un soborno, pero muchas veces puede pasar que no sabemos o no tenemos pruebas suficientes para condenar a Juan o a Pedro. Pero sabemos que uno de los dos
ha cometido el delito. Imaginemos que incluso puede llegarse a una absolución por el indubio pro reo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo en el ejemplo o no? Bueno, en ese escenario, pese a que se llegue a una absolución de la persona física, podrían tranquilamente condenar a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque lo que tiene que existir es un delito, con independencia de que haya una responsabilidad por el hecho individual. Tiene que haber un delito. Entonces, perfectamente se puede atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica. Es más, Un delito cometido por una persona física. claro, lo que no sabemos es qué persona jurídica individual, si es Juan, Pedro o quién ha cometido ese delito, pero el delito existe, entonces tenemos algo para transferirlo a la persona jurídica. Siempre la lógica es si hay algo para transferir. Entonces, ¿y esto a qué nos llevaría en estos supuestos anómalos? Que incluso, por ejemplo, imagínate un supuesto, yo recién te comentaba un caso en el cual la razón por la cual vos no podés castigar a la persona física es por falta de prueba. Pero el delito existió. Es decir, aclaro esto, sabemos que el delito existió, no sabemos quién pagó el soborno. ¿Sí? Es materialidad, no autoría. Eso es lo que es. Tal cual. Puede darse el caso en el cual sabemos quién lo cometió, pero imaginemos que la persona que lo cometió, no sé, es declarada inimputable. Igualmente le podemos transferir la responsabilidad. Y acá la invitación que yo hago, de hecho yo lo veo así, para mí, la lógica para entender la responsabilidad penal de personas jurídicas es la lógica de la participación. Entonces, en realidad, la responsabilidad penal de personas jurídicas es por haber ayudado a la persona física al haber cometido el delito. Entonces, ¿qué pasa? Y acá aplicamos la lógica de, ya acá me pongo más dogmático, digamos, la lógica de la accesoriedad. Es decir, si hay un hecho típico, se le transfiere tranquilamente a la persona jurídica. Entonces yo creo que vuelvo a lo siguiente, o sea, si hay delito, con independencia de si hay condena a la persona física, eso se le transfiere a la persona jurídica. Y esto también lo puede trasladar a temas de prescripción, etcétera, etcétera. Ah, y perdón, respecto a la última pregunta, yo lo que el caso de que estamos hablando creo que es un caso en el cual, a ver, va a ser muy fácil condenar a la persona jurídica en ese caso porque la persona jurídica en ese supuesto ni de casualidad tenía una sola norma en temas de compliance, y tengo entendido que creo que una empresa de aviación, me parece, que hacía vuelos para el Estado y no sé qué historia, está bien por ahí la cosa, tampoco puedo, no sé cuánto puedo, bueno, pues si está en juicio, calculo ya es público, digamos esto, pero no recuerdo exactamente bien el caso, pero sé que tenía que ver en una empresa que el servicio que había brindado al Estado era con unos vuelos, que en realidad estos vuelos, de alguna manera, era la suerte, un pago soborno por otros favores. Bien. Ahí también había pedido la palabra, creo, el doctor Miño. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Leonardo? Claro que yo soy defensor público oficial en el ámbito federal, estoy medio colado acá, pero bueno, también... No, está muy bien, porque de hecho costó fuera, mucho invitar a gente del poder del ámbito federal, así que me alegro que te hayas sumado. La pregunta es la siguiente, entendí que has tomado el tema del sistema de integridad adecuado como una excusa absolutoria, Sí. que como todos sabemos, en la actualidad se ubica en el ámbito de la punibilidad. Y a los efectos de sortear el problema de la inconstitucionalidad que vos señalaste, a mí me parece que ahí habría sí un problema, porque todavía estaríamos con el ilícito y la culpabilidad dando vueltas sin ningún tipo de posibilidad de que la persona jurídica tenga alguna causa que excluya alguno de los ámbitos. O sea, si queremos construir un sistema de responsabilidad, es obvio que tenemos que tener excusas o causas que permitan sortear ese sistema de responsabilidad, si no siempre tenemos el problema de la inconstitucionalidad. Esa sería la primera pregunta. Y la otra pregunta, y voy a ser breve también, es si podríamos aplicar esta excusa absolutoria, o si también lo podemos considerar en el ámbito de la responsabilidad, para otros delitos que ya contemplan el sistema de responsabilidad penal, como por ejemplo el tema de lavado o el tema de los delitos que figuran en el derecho penal económico del Código Penal. Nada más. Leonardo, muchísimas gracias por las preguntas, buenísimas las dos, y creo que es más, sobre todo la primera, el análisis que haces es absolutamente certero. Es decir, yo por eso recuerda que les dije, para salvar el primer problema, el primer desafío que tienen en relación a los presupuestos, tienen que hacer malabarismos.
que lo pone en contextos malabarismos en el marco de la ley, pero seguimos haciendo malabarismos, ¿sí? Porque el diagnóstico que vos haces es absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque la pregunta, vos bien identificabas, decimos que es una cosa absolutoria, entonces, de alguna manera, me resolvería problemas a nivel de punibilidad. Pero cuando hablamos de la responsabilidad objetiva, no estamos aludiendo, o cuando tratamos la aplicación del principio de culpabilidad, no estamos tratando un tema de punibilidad. Estamos tratando un tema de configuración de un injusto culpable. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en el fondo, ¿cómo opera, como vos bien lo has puesto de manifiesto, ¿no? Recién? O sea, o cómo, a partir de lo que vos explicaste también, ¿cómo lo deberíamos de codificar? ¿Sí? Lo debemos hacer de la siguiente manera. La 27401 establece responsabilidad objetiva de la persona jurídica. Pero después considera la parte más subjetiva, toma criterios subjetivos recién a la hora de analizar la punibilidad. Si lo analizamos desde un punto de vista estrictamente dogmático, sigue siendo inconstitucional. ¿Qué sucede, sin embargo? ¿Cómo creo yo que es esta salida? Que sigue siendo una salida de emergencia, y es la siguiente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, en todo caso, o vamos por diciendo, bueno, justamente, si bien es una responsabilidad objetiva como se construye, de alguna manera, a la hora de analizar, si de afirmar o negar la punibilidad por ese injusto, consideramos ahora sí la parte subjetiva, lo que sí ha hecho o dejó de ser la persona jurídica, para borrar lo otro. Más en una suerte de, no llegamos a una declaración de inconstitucional, sino que este elemento me permitiría hacer más bien una suerte de interpretación conforme a la Constitución, y desde ese lugar yo podría de alguna manera hacer subsistir todavía la posibilidad de aplicar esta ley. Pero el problema que vos estás planteando eso es absolutamente cierto. Y es un problema que si uno se encuentra del otro lado un buen defensor, un fiscal, la va a tener difícil. ¿Sí? Y después, en relación a la segunda pregunta, que también es una pregunta importante, porque, sobre todo también porque tenemos, en realidad yo me animo a decir que tenemos en la Argentina dos regímenes distintos de responsabilidad penal de persona jurídica. Uno, el que establece la ley 27401, y el otro, el artículo 304 y creo que el 313 del Código Penal, y el de régimen penal tributario. Digo igual porque si bien están situados esta responsabilidad penal por régimen penal tributario y por los delitos económicos y financieros, si bien están ubicados en cuerpos normativos diferentes, el régimen legal es el mismo. Tienen exactamente la misma regulación respecto a los presupuestos de responsabilidad penal, y exactamente se le reconoce el mismo rol insignificante a los programas de integridad o a la organización en compliance. ¿Y ese rol insignificante cuál es? Simplemente permite atenuar la responsabilidad penal. No permite la exoneración. Entonces, a ver, había que hacer todo un ejercicio que a mí, pese a que, yo hice mi tesis doctoral en temas de analogía in bonam partem, y que en todo caso tendría que tener cierta simpatía por extender precisamente por analogía favorable al reo esta institución a el régimen del 27401, que es más favorable al otro régimen, justamente como considero que uno tiene que hacer un uso moderado de la analogía in bonam partem, yo tengo mis dudas si podría hacerse esa extensión. Ahora bien, no tengo claros cuáles son los argumentos. O sea, también, de verdad que no me tendré que poner a pensar un poco más. Pero creo que, a ver, es un argumento que perfectamente se puede poner sobre la mesa. Es una posibilidad que perfectamente se puede poner sobre la mesa. Que de hecho vendría bien y que de alguna manera podría llegar a ayudar a evitar gran parte de los problemas que se da en la legislación a nivel de la jurisdicción nacional, de la justicia nacional, cuando aplica el régimen penal tributario. Porque hay sentencias que hay unos errores conceptuales bestiales. Ahora estoy pensando en el caso de Expreso San Isidro, pero hay otros más que también tienen problemas similares, donde se hubiesen evitado muchos problemas. Quizás por esa vía. Pero bueno, esa posibilidad está. O sea, si me decís, si como colorario es, a ver, ¿lo podés hacer? Sí, habría algunas dificultades de hacerlo, pero me parece que es una alternativa que no es disparatada, digamos, que perfectamente podría ponerse sobre la mesa esto para discutir. Perfecto, Juan Pablo. Si te parece, te traslado a las preguntas que están en el chat. Por favor, o si no, a ver, las leo yo directamente para ahorrarte eso. A ver. Bueno, acá
Diego Anzorregui pregunta sobre la posibilidad de trasladar, digamos, medios de salida alternativa al proceso o de salida alternativa al conflicto a esta ley. A ver, termino de leer la pregunta. A ver, yo creo que aquí va a depender, acá es esta pregunta que planteas y que es fundamental desde el punto de vista práctico, y sobre todo pienso para ustedes como fiscales. Ustedes como fiscales que también quieren, cuando se topan con la causa, seguramente lo que van a querer hacer es plantear su estrategia de investigación. Y naturalmente van a estar condicionados por la ley de forma. Y acá el gran problema es justamente, digamos, en materia federal al menos ya tiene más normativa en el ámbito procesal. El gran problema lo tenemos en las provincias, donde, reitero, hasta donde yo llego, y si por favor hay alguien de otra provincia que tiene una información más actualizada que la mía, se la voy a agradecer muchísimo, voy a organizar muchísimo que lo compartan, pero la única provincia que dictó una ley provincial adhiriendo a la 27401, lo cual no es necesario, pero bueno, si bien está la invitación de la ley, ¿no? Pero sobre todo, y esto es fundamental, y que además introdujo leyes, o sea, reformó el Código Procesal e introdujo normas para adaptar el Código Procesal Penal a la ley 27401 y poder imputar a personas jurídicas, que puede llevar a juicio a personas jurídicas, fue Mendoza. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta va a depender también de lo que disponga la ley de forma provincial. Porque si no, la otra alternativa, vamos a tener que entrar en un razonamiento equivalente, un poco a lo que salía en relación a este comentario que hacía Leonardo, y que de decir, bueno, ¿sabes qué? No tenemos ninguna ley, pero empecemos a utilizar la analogía. Con la ventaja de que en el ámbito procesal sabemos nosotros que la analogía, sea in malam o in bonam partem, está mucho más aceptada que en el ámbito del derecho penal material, entonces puedo utilizar ese razonamiento. Pero lo cierto es que no deja de ser esto, no deja de ser esta una salida bastante conflictiva, de todos modos, bastante polémica, que sería absolutamente preferible que el legislador provincial adhiera a la ley, o si no quiere adherir, que al menos reforme su código procesal para poder adecuarlo a la responsabilidad penal de persona jurídica. A ver, de otra pregunta, de Seba Narvaja. Fíjense, porque es posible que un funcionario... Cualquier cosa tienen las preguntas en el chat, la pueden ver todas las personas. La cosa es que la fiscalía sepa que es posible que un funcionario de una empresa haya sobornado a una funcionaria que sospeche que esta maniobra no aparte necesariamente del gobierno. Puede o con acercamiento. Bueno, aquí yo creo, gracias Sebastián por la pregunta. A ver, aquí yo creo, a ver, cualquier cosa, si entendí mal la pregunta, no soy muy bueno en estas conversiones rápidas de la pregunta, por tanto, si cualquier cosa te pido por favor, Seba, que si no te lo respondí, me la repreguntes. Yo quiero que creo lo siguiente, a ver, el mecanismo que imagino yo es el siguiente. Cuando se abre una causa, se abre una investigación, donde se está investigando algunos delitos del catálogo, y aparece involucrada una persona jurídica, una cosa que yo voy a hacer, al menos ya respecto a la persona jurídica, es citar al representante legal de la persona jurídica, tal como aparece en la ley 27401. Cuando yo llamo a declarar, naturalmente yo también, yo imagino que un fiscal, o sea, nunca me tocó por mi rol profesional trabajar como fiscal preparando una causa, pero imagino que un fiscal lo que va a empezar a armar su estrategia procesal es también a partir de ver, de conocer la causa, y conocer la causa implica también, en este caso, escucharlo también al representante legal. Y yo creo que ahí puede ir viendo cuál es la actitud. Y eso es una cosa que incluso por ahí en los cursos de crimen, yo siempre que trabajamos mucho con las y los estudiantes, y es justamente empezar a idear la estrategia procesal que uno va a llevar adelante. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en cuál estrategia procesal, implica todo ese tipo de cosas. Y entre ellas puede implicar, por ejemplo, si saben que el fiscal se dé cuenta de que por cómo está el supuesto de hecho, por cómo está dada la plataforma fáctica, ese caso es un típico caso para ir a un acuerdo de colaboración eficaz. No tiene sentido llegar a juicio. Y a ver, en ese escenario pueden pasar varias cosas.
puede pasar tranquilamente que por ejemplo, la contraparte, la defensa de la persona jurídica esté empecinada en que tiene un programa de compliance que es una maravilla, entonces va a luchar hasta la última consecuencia, defender su programa de compliance y por ende para que cumpla con los requisitos para ver si exonerada de responsabilidad penal. Pero si el fiscal no lo ve así, tiene argumentos de sobra, un poco lo que creo yo que tendría que hacer ahí es convencerlo de alguna manera el fiscal para que decir, mira, no vamos a llegar a buen puerto con eso. Hacer el esfuerzo, naturalmente, eso no lo va a asegurar, no va a lograr, puede ser que no logre convencerlo, pero al menos yo creo que es importante también dialogar desde ese punto de vista y llegar a acuerdos con la contraparte. O incluso puede llegarse a acuerdos, en definitiva, que vayan a juicio, pero yo creo que es importante también ese acercamiento entre el fiscal y la defensa, que creo que son importantes. Y hacerlo así tampoco creo que esté infringiendo ningún tipo de deber. No se me ocurre, a lo mejor si a algún se le ocurre, por favor compártanlo, pero no se me ocurre que esté infringiendo ningún tipo de deber, digamos, de fidelidad a su cargo el fiscal que lo haga así. Pero bueno, no sé si respondí la pregunta. Bueno, me alegro. Bueno, acá la pregunta de Eduardo, a ver, quería saber si conoces otra regulación en Latinoamérica en materia de exención de responsabilidad penal. Sí, esto a nivel de Latinoamérica, digamos, el caso de Argentina en este punto es el más anómalo de todos. Por eso yo siempre digo, y esto lo digo públicamente sin ningún problema, las personas que asesoraron, o sea, las personas que asesoraron a los senadores para sacar esa regulación del artículo 23 no saben de compliance. Así lo digo. O sea, no tienen idea de compliance. Porque para haber hecho semejante mamarracho, es que no tienen idea de compliance. O sea, y ahí esto lo digo abiertamente, sin problema de si alguien se ofende, porque ¿saben qué es lo gracioso? Que lo estuve indagando por todos lados, llevo no sé cuántos años indagando quién es el responsable de esto, y ninguno se hace cargo de este hijo, ninguno quiere hacer la prueba de ADN. Quizás porque sabe qué es lo que es esta ameba que han largado. ¿Y saben cuál es lo gracioso? Que no iba a salir así la ley. Si usted se toma el trabajo de leer el diario parlamentario, el diario del debate ese día, se estaba votando ya la ley, estaban ya contando la votación, aprobando la ley, y en los últimos votos, uno, en ese momento, el partido opositor, dice, miren, ¿saben qué? Tengo una enmienda al artículo 23, y metieron ese mamarracho. Sin discutirlo, dijeron, ¿están todos de acuerdo? Bueno, todos los que votaron anteriormente vamos a dar computado el voto respecto a este artículo y lo aprobamos así. Yo esto lo estuve rastreando por consultores que hubo en su momento para el gobierno, gente que estaba trabajando en los dos poderes. Nadie se hace cargo de ese mamarracho, pero bueno, está ahí y lo peor es que ustedes tienen que lidiar con esto en la aplicación práctica. Bueno, acá, ¿qué han hecho todas las legislaciones? A nivel en España y en toda Latinoamérica, sacando el caso de Costa Rica, pero en toda Latinoamérica lo que han hecho es considerar que la eximente es una sola, y es tener un adecuado programa de compliance. Solamente eso. Con solo tener un programa de compliance adecuado, ya con eso basta. Y sí establecieron requisitos. ¿Pero qué pasó? También las legislaciones latinoamericanas que establecen requisitos mínimos, los requisitos mínimos que establecen son mucho más exigentes. O sea, no cualquier persona jurídica puede cumplir con esos mínimos. Son mucho más exigentes que la legislación. O sea, pongo el ejemplo de Perú o pongo el ejemplo de Chile. Son mucho más altas las exigencias que ponen. Entonces, Argentina se separó en doble aspecto. Se separó primero diciendo, con el programa de compliance no basta, sino que hace falta autodenuncia y devolver el beneficio indebidamente percibido. Primer punto. Y el segundo punto en el cual se separa es decir, establecer unos mínimos que son pero tan bajos que cualquier empresa los puede cumplir. Es lo que yo les digo. Yo como consultor o cualquier estudio jurídico le dicen, lo llamo por teléfono a una empresa y me dicen, mira, ¿sabes qué? Mañana me cierra el plazo para la licitación pública, para presentarme la licitación, para presentar los pliegos. ¿Sabes qué, por favor? Para presentar la oferta. ¿Sabes qué, por favor? Armame que necesito un documento en el cual me certifique que yo tengo algo de compliance. Se lo arman en una tarde porque es simplemente copy-paste o ponen es cambiar simplemente el nombre de la empresa. Y de hecho, yo he comprobado que muchísimas empresas del mismo rubro hacen lo mismo. Cambian el nombre de la empresa y lo presentan. ¿Por qué? Porque también el Estado no controla eso.
el Estado en las licitaciones, hasta donde yo sé, salvo que otras jurisdicciones, en general los Estados saben lo que hacen, exigen simplemente presentar una declaración jurada de que tienen eso en la empresa. Nada más. Entonces entran en la licitación. Cualquiera puede cumplir con esto. Entonces, ahí también es otro error grave en el cual incurrió el legislador. La Lorena, doctora veo que estás ahí. Sanmarco ha pedido la palabra nuevamente. Gracias. Una última pregunta, a riesgo de estar preguntando una tontería. No termino de entender yo lo siguiente. Necesito la responsabilidad de esta persona física, pero siempre la persona jurídica tiene un beneficio en esto, porque si no, no la estaría responsabilizando, digamos. Y entonces, ¿por qué esa excusa absolutoria solo por tener ese código de ética que aparentemente no sirve para nada? No sé si soy clara. O sea, Sí, es sí, una sí, persona sí, jurídica que tiene un beneficio y yo la excuso porque cumple determinadas condiciones objetivas, porque a partir de una investigación penal, salvo que sean necesarios los 3 requisitos, como es la autodenuncia, bueno, y los otros 2 que vos dijiste. Sí. O sea, los 3 requisitos del artículo 3 deben cumplirse sí o sí. Es decir, Autodenuncia, o sea, con la persona jurídica que se ponga ya... Okay. Exactamente. Es decir, una persona jurídica puede tener un programa de compliance extraordinario, puede haber devuelto lo indebidamente percibido, pero si no se autodenunció, y encima no es cualquier autodenuncia, sino que es una autodenuncia basada en una investigación interna que haya hecho la organización. Si no cumple con los 3 requisitos, queda fuera. Claro, pues si no, no tendría sentido que una persona de la misma empresa o que la represente, en estos supuestos que vos dijiste, el de cargo alto, representante, beneficiaría a esa empresa, ¿me explico? Esa es la contradicción que yo advertí. Sí. Pero aparte, otra cosa, y yo creo que es súper importante lo que estás planteando, Lorena, porque muchas veces lo que nos suele pasar en nuestro primer acercamiento al fenómeno de la responsabilidad penal de la persona jurídica y a la lógica y a la lógica que plantea para razonar estos fenómenos de atribución de responsabilidad penal, es que cada uno dice, a ver, pero cometió un delito, se benefició la empresa y por tener un programa de compliance yo le voy a quitar responsabilidad penal. ¿Cómo es esto? O sea, pues parece una cosa, como vos mismo planteás, muy contradictoria. Bueno, la lógica es la siguiente. Lo que viene a plantear la ley es lo siguiente. A ver, uno, naturalmente, si una persona física comete un delito que beneficia a la persona jurídica, responde en principio a la persona jurídica. Y uno dice, es totalmente razonable, ¿sí? Sin embargo, lo que hace esta ley es decir lo siguiente. A mí lo que me interesa, el mensaje que en realidad transmiten estas leyes, y digo estas leyes porque no solo este no es solo el mensaje de la ley argentina, es el mensaje que tiene el Código Penal español, es el mensaje que tiene la ley 2393 de Chile, es el mensaje que tiene la ley peruana, etcétera, 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 ¿sí? Y es, yo quiero castigar a aquellas personas jurídicas que hayan colaborado en la comisión del delito de la persona física. Esa es la lógica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que la persona física haya cometido el delito, pero puede ser que pese a haber cometido la persona física, un miembro de la organización, pese a haber cometido un delito que favorece a la persona jurídica, pese a haber cometido eso, la persona jurídica no haya favorecido la comisión del delito. ¿Se entiende? Yo te voy a poner un ejemplo. O sea, reitero la idea y voy a ponerte un ejemplo. Es decir, reitero esta idea que te decía, esta idea que te está comentando. Pese a que una persona física haya cometido un delito y que favorezca a la persona jurídica, sin embargo, la persona jurídica puede no haber sido cómplice, puede no haber favorecido la comisión de ese delito. Y el ejemplo es el siguiente. Supongamos un caso en el cual una persona, no sé, una empresa, a ver si me sale bien el ejemplo. Imaginemos una empresa que tiene que ir a negociar, una empresa que presta servicios públicos, imaginemos servicios energéticos, ¿sí? Se encarga de, por ejemplo, transportar o brindar directamente el servicio de electricidad, ¿sí? En una determinada jurisdicción del país, ¿sí? Imaginemos que se tienen que sentar a negociar tarifas con la administración pública y tiene incentivos para, imaginemos, sobornar a un funcionario público para que sea más generoso a la hora de negociar tarifas y le permita poner tarifas más altas de lo que en otro contexto se permitiría. ¿Me van siguiendo con el ejemplo? Bueno,
En ese escenario, imaginemos que esta empresa, para evitar esto, porque sabe que hay incentivos para pagar sobornos, imaginemos que esta empresa lo que hace es poner un montón de requisitos para poder tener esa reunión. Primero, pone un canal de denuncia. Primero, pone requisitos para que no cualquiera pueda tener esas reuniones con los funcionarios públicos. Solamente ciertos funcionarios públicos que tengan cierta reputación en la empresa. Que además, todos los contactos deben quedar por escritos. Imaginemos que además estén obligados por exigencias de la propia empresa, no de la administración pública, de la propia empresa, a poner por escrito cada una de las cosas que aparecen en la reunión, ¿sí? Imaginemos que el empleado de la empresa que fue a esa reunión tenía intereses personales. Él no lo hacía tanto por favorecer a la empresa, sino que si bien esa negociación iba a favorecer a la empresa, lo hacía más que nada por fines personales, para beneficiarse por la razón que sea porque quiere quedar, sea porque quiere quedar mucho mejor con su jefe en la empresa, lo que sea, pero quiso principalmente beneficiarse, principalmente esa persona. Entonces, la empresa, sin embargo, le estableció un montón de protocolos. E imaginemos que esta persona empieza a falsear la información que tenía ahí. Y es más, imaginemos, siguiendo con el ejemplo, otra de las cosas que exigía la empresa en sus protocolos era que, además de poner todo por escrito, tenía que haber un testigo de la empresa en esa reunión. Imaginemos que el testigo también estaba en connivencia con esa persona y falsea la información. Esa información, imaginemos que se filtra y la meten por un canal de denuncia. Y dicen, en la reunión que estuvo sentado fulano y perengano negociando el tema de tarifas, se pagaron sobornos para hacer una negociación mejor. Se entera de esto y antes que llegue esto a conocimiento de la empresa, esta persona por el soborno hace que se bloquee, habla con el oficial de cumplimiento para que esa denuncia no llegue a tomar conocimiento. A ver, lo estoy sofisticando mucho el ejemplo, pero ¿para qué mostrar esto? Que la empresa se estuvo preocupando por hacer bien las cosas. La empresa estuvo preocupando de dotarse de un sistema que impida la comisión del delito. Se encontró con otros sujetos afuera, o sea, me refiero, con otros sujetos de su organización, que se las ingeniaron para poder doblegar el sistema y cometer el delito. Entonces, en este ejemplo que yo les estoy dando se cometió un delito del catálogo que favorece a la persona jurídica, sí, es decir, se verifican los presupuestos del artículo 2. Ahora bien, la persona jurídica no puede responder penalmente porque, al menos dando por sentado el cumplimiento de los otros requisitos del artículo 9, porque tenía un programa de compliance que era adecuado, tenía un programa de integridad que era adecuado, y eso significaba que la persona jurídica no estaba favoreciendo o no se está poniendo fácil a la realización de esos delitos. Esa es la lógica con la cual opera el legislador en Argentina y en todas las legislaciones que admiten la responsabilidad penal de personas jurídicas. Otra cosa es que no te satisfaga el razonamiento, pero esa es la lógica que hay en estas leyes. No, entiendo el razonamiento. Lo que me parece medio improbable que alguien se autodenuncie, que una persona que pertenece a una empresa vaya en un beneficio propio que no sea económico. Entonces, bueno, probablemente si se beneficia personalmente, a lo mejor estamos en otros delitos que no son estos, pero bueno, entiendo la lógica. Es que incluso este tema excede el tema del beneficio, porque la empresa se ve beneficiada, va a poder utilizar una tarifa mejor, si es que se mantiene esa negociación. Seguramente en la práctica no se va a mantener, después de si salta esto a un escándalo. Pero el beneficio existe. El punto es que la persona jurídica, digamos, responde penalmente, pero aparece una excusa absolutoria que impide el castigo. ¿Se entiende el razonamiento? Dicho de otra manera, cometió un delito, pero ese delito no va a ser punible, porque hay una excusa absolutoria que admite la adecuada organización en compliance como una co-causa, digamos, una co-condición de la exoneración de responsabilidad penal. No hay ya más preguntas en el chat y por lo que observo no hay nadie que haya pedido la palabra. No sé si alguien quiere desmentirme. Al parecer no hay más preguntas. Así que se ha dado un debate por demás interesante, variado, heterogéneo. Así que por lo menos todo lo que hemos tenido la posibilidad de escuchar, nos vamos muy conformes por el intercambio de ideas que se ha dado y el feedback que se generó. Así que, bueno, agradeciéndole a todos que se hayan conectado, que hayan participado, que hayan
expuesto sus ideas. Bueno, y te dejo, Juan Pablo, las palabras para el cierre. Gracias, Nico. Bueno, yo también estoy súper agradecido y creo que me resultó súper entretenido digamos, el intercambio que hubo después de la intervención, de hecho, que hubiese querido que sea incluso más corta mi intervención para que haya todavía más intercambio, pero la verdad que han salido cosas súper valiosas. Yo les agradezco mucho que se hayan sumado tantas personas a esta sesión de seminario. Le agradezco mucho las preguntas, que a nosotros también nos sirve un montón para comprender cuáles son los interrogantes que aparecen en el marco de esta aplicación de la ley. Espero que ustedes también se hayan llevado más puntos claros que dudas. Estoy seguro que para muchos que recién se están familiarizando con la ley, estarán repletos de dudas, y esto es muy normal. Es un tema que no es sencillo, y uno suele pensar que, porque todo aparece, o sea, uno también le ha pasado de apenas se acerca al tema, da la sensación de que trata de razonar siempre en términos comparativos con lo que sucede en la responsabilidad penal individual, y no es necesariamente así. Requiere, por ende, otros esfuerzos y otras capacidades, desarrollar otras capacidades. Por eso me pareció muy bueno todo lo que se ha dado. Espero que se hayan entretenido también ustedes, y que, más allá de todas estas dudas que pueden haber aparecido por conocer este nuevo marco regulatorio, se hayan llevado se hayan llevado información de que antes no disponían, y sobre todo con algunas cosas un poquito más claras. Yo también no quiero dejar de agradecerles también tanto a Nicolás por la ayuda en la moderación, como también a Marco Antonio por habernos ayudado también toda la implementación del webinar y demás. Así que bueno, a disposición para lo que necesiten desde CRIMIN. Nosotros encantados de recibir sus inquietudes y seguir generando cosas juntos. Así que bueno, les dejo un muy fuerte abrazo, que estén muy bien.